Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes ya, perdón. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Vamos a esperar unos minutitos, chicos, que se conecten más compañeros para comenzar la clase de hoy, ¿vale? Ok, profesor, gracias. Bien, chicos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, chicos. Bien, bueno, comentarles, ¿cierto? Que
como les tuvieron que haber informado en este caso, directores académicos, solo algunas asignaturas volvieron de carácter presencial el día de hoy, el día 8, por lo cual a mí se me indicó que vamos a seguir con esta modalidad. Yo creo que de aquí a ya fin de año. Yo no creo que haya alguna modificación en particular de esta asignatura. Ya no sé, ahí sí, cualquier cosa yo se los voy a informar bien con antelación, pero a priori hasta el momento y de aquí a fin de año deberíamos continuar con el sistema de clase online. Bueno, para que se planifiquen de esta manera en particular para mi asignatura. Bien, chicos, no sé si la clase anterior yo les di una tarea en realidad, que era realizar una instalación e identificar un poco el programa. Quería consultar si tuvieron éxito, eh, si lograron observar un poco el software SPSS. Profe, yo recién me di cuenta hoy día y de hecho ahora lo estoy instalando, así que me voy a quedar atrás. Ya, perfecto. Vale, ¿los demás lo Sí, pudieron profesor. instalar? Lo mismo yo recién me di cuenta hoy porque la semana pasada no tuvimos clase. Entonces estoy viendo que esto está del miércoles pasado. Sí, ya, Sí, perfecto, ¿no? recién. Descárguenlo porque hoy no vamos a ver el software en específico, pero sí lo vamos a utilizar el día miércoles, ¿vale? Así que para que lo descarguen. Denme un segundo, chicos. Bien, ahora sí. Me disculpo por el minuto ausente. Bien, como les comentaba, chicos, favor hacer la instalación, ver las instrucciones que les dejé el día miércoles, ya para que el próximo miércoles en particular veamos algunos ejercicios con este software, veamos de qué se trata y eh, la idea es que ustedes lo aprendan a utilizar, más que en este caso generar una regresión, que lo aprendan a utilizar en plenitud, ya, o sea, básicamente por supuesto, porque este software es bastante potente para análisis de información, análisis de datos, y es bastante didáctico. Entonces, si es que ustedes el día de mañana en el trabajo ya necesitan hacer un análisis de datos, eh, podrían utilizar este software y les puede ser de mucha utilidad, ¿ya? Y les puede facilitar mucho el análisis de información. Entonces, por eso lo ideal que ustedes aprendan básicamente a utilizarlo es identifiquen cuáles son las funciones las cuales en este caso podemos hacer uso para análisis de información, ¿ya? Y que por favor ahí les pido que lo instalen para el próximo miércoles empezar a trabajar y empezar a intrusiar en el SPSS, ¿vale? Ahí el video que les subí, ¿cierto? Tiene los tres tipos de sistema operativo, o sea, a que le llaman los tres tipos de sistema operativo, Windows con sus dos tipos, ya sea de 64 o 32 bytes, y aparte, si alguien tiene Mac, también está indicado como el link de descarga y el modo de instalación, ya porque tiene una clave en este caso de una clave para poder utilizarlo, ya que este software son licenciado, entonces hay que craquear para, para dejarlo instalado y que en este caso les dure casi de por vida la licencia del software.
Bien, chicos, bueno, con respecto a las evaluaciones, yo creo que a más tardar mañana o el miércoles ya les voy a tener las notas puestas en su sistema, ya. Así que para que ahí estén pendientes, de todas maneras, ahí el miércoles les comento si ya van a estar en el sistema o no, ¿vale? Y con respecto ya a la clase netamente de hoy, ¿sí? Hoy vamos a seguir viendo, o vamos a empezar viendo en realidad. Nosotros quedamos en el coeficiente de correlación de Pearson anteriormente y lo aprendimos a sacar manualmente, ¿cierto? Este coeficiente de correlación lo que indica es el nivel de relación que tienen mis variables, ya dos o más variables en este caso, pero como nosotros estamos haciendo análisis bivariado, vamos a hacer referencia solamente a dos variables. Eh, y me identifican el comportamiento de cada una de ellas cuando la otra está, eh, está relacionada entre sí, entre estas dos variables, o sea, cuando trabajan en conjunto. ¿Ya? Y este valor me indica el nivel de relación que yo voy a tener con mi variable, y ahí también entra un poco en juego lo que conversábamos, lo que en este caso vimos para la prueba anterior, ¿cierto? Que es el nivel y la otra la dirección de relación que tienen mis variables. O sea, si es que están relacionados o no, y por otro lado es cómo se relacionan, si se relacionan negativamente o positivamente. Bien. Entonces el objetivo de la clase del día de hoy, ya vamos a ver dos cosas. El primero es un poco los tipos de correlación que existen, pero viéndolos visualmente, o sea, gráficamente hablando. Que creo que descubramos acá, que identifiquemos patrones ya de comportamiento de datos y nosotros automáticamente vamos a poder discernir o decir o concluir que mis variables se mueven ya sea directamente, por ejemplo, o mis variables se muevan indirectamente. ¿Sí? Ese tipo de conclusión quiero que lleguemos solamente viendo la gráfica de dispersión, en este caso, la gráfica visual. ¿Ya? También vamos a poder identificar o vamos a poder, en este caso, indicar o concluir si es que hay una relación o no entre mis variables. Todo esto viendo gráficamente mi conjunto de datos, ¿ya? Para que ese es el objetivo primordial de la clase del día de hoy. Y luego les voy a nombrar el modelo de regresión simple, se los voy a mostrar en realidad, ¿cierto? Cuáles son los parámetros que tiene este modelo de regresión y cómo son los resultados que a mí me entrega en particular el SPSS, ¿ya? El objetivo en este caso de enseñar el SPSS, y creo que es mucho mejor que enseñar a calcular manualmente, ya que debido a un modelo de regresión usted va a ser muy difícil que se enfrenten a generar un modelo de regresión manualmente. Entonces por este motivo yo decidí en este caso enseñarlo mediante el SPSS, ya que como les comentaba anteriormente, un software bastante utilizado hoy en día en la empresa, ¿sí? Así que les puede ser de gran utilidad a futuro cuando ya ustedes estén inmersos en el campo laboral. Entonces esos dos puntos van a ser los que vamos a ver en la clase del día de hoy. Ya todo depende de cómo andemos en la clase. Vamos a ir, o sea, puede ser que terminemos un poco antes porque depende de las dudas que vayan surgiendo. No es tan extensa esta sesión, ¿ya? Pero sí la próxima clase ya va a ser un poco más extensa por el motivo de que vamos a entrar de lleno al SPSS. Bien, chicos. Bueno, lo primero que quiero mostrar es lo que conversábamos, ¿cierto? Lo que les indicaba, que es el comportamiento de dos variables en conjunto. ¿Ya? Acá hay una simulación de datos, ¿cierto? Que la realicé más que nada para que ustedes identifiquen cómo se comportan mis datos haciendo referencia a ciertos criterios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el primero, ya si ustedes pueden visualizar acá, ¿qué es lo que vemos acá? Ustedes
pueden identificar que hay un comportamiento estable, hay una agrupación, ¿cierto? En torno a la media del proceso y no hay una dispersión muy elevada, ya que todos los datos están agrupados con respecto a la media. Y tenemos varios datos también. ¿Qué es lo otro que yo puedo rescatar? Es que si ustedes se fijan, a medida que vamos subiendo, por un lado en el eje X y por otro lado en el eje Y, ¿qué es lo que va pasando? En este caso, si el eje X sube, si ustedes se fijan, el eje Y también va aumentando. ¿Sí? ¿Lo ven eso o no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si nos vamos al eje X, ¿cierto? Si vamos a un valor X, ya, tomamos este valor, el primero, a medida que vamos subiendo en el eje, en el mismo eje X, ¿qué va pasando con el eje Y? Por ejemplo, este valor tiene el mismo valor en ambos casos, por ejemplo, un menos 3,8, y a medida que vamos subiendo, ¿qué va pasando? Los valores para ambos casos, ¿cierto? Para ambas variables X e Y, para ambos ejes, va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente es lo que se está analizando en este punto me indica que al aumentar una variable también está aumentando la otra. Entonces, por consecuencia, nosotros podríamos concluir que existe una relación directa entre estas variables, ¿ya? O sea, si una aumenta, la otra también va a aumentar, y en cambio si una disminuye, la otra también va a disminuir, ¿sí? Entonces ahí ya viendo un poco este comportamiento, yo puedo identificar que aquí existe una relación entre mis variables, una relación fuerte o una gran relación entre mis variables. Y si ustedes se fijan, acá hay un numerito que dice 0,90. Este numerito es el coeficiente de correlación de Pearson de estas dos variables. Entonces, si se fijan, acá claramente por el nivel de relación que tiene mi variable, voy a indicar que es una relación fuerte, o sea, mis variables están relacionadas fuertemente y de manera positiva, ya o de manera directa. Lo que me va a indicar que si aumenta X, también va a aumentar Y. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan acá y que identifiquen, cuando ustedes ven un coeficiente de correlación de Pearson, ¿cierto? Del 0,9, 0,85, ¿ya? O 0,95, lo que me está mostrando es, o sea, lo que me va a entregar, o lo que si yo grafico esos datos, lo que se va a identificar es un comportamiento de este tipo, ¿ya? O sea, que todos estén bien agrupados, que no haya una dispersión, que no haya valores extremos por acá, ¿cierto? Entonces hay un comportamiento estable, ya hay un patrón estable en este sentido. En cambio, si nos pasamos a la gráfica de la derecha, ¿cierto? Superior derecha, no vemos el mismo sentido de agrupación, ¿cierto?, que teníamos anterior. Si ustedes se fijan, ya aquí hay una mayor dispersión, tenemos la misma cantidad de datos, ya está una simulación con la misma cantidad de datos, pero si ustedes se fijan, parece que en este punto hubieran más datos que en el primero. ¿A qué se debe eso? A que la dispersión en este caso es mayor, entonces como acá están más agrupados, no se visualiza tanta información en comparación de cuando están dispersos. Entonces, si se fijan acá, ya no queda tan clara lo que quedaba, lo que veíamos en el primero, ¿cierto? Que a medida que aumentaba un valor, o sea, una variable, la otra también iba a aumentar, sino que acá hay un poco más de confusión en ese sentido, debido a que tenemos un poco más de separación, ya, o de dispersión de los datos en el espacio. Ya, si ustedes se fijan, el comportamiento, si observamos, por ejemplo, los puntos, ya la agrupación no es tan grande, bien, o sea, no está tan centrada en comparación en este caso, de la primera gráfica, y acá hay una separación o una dispersión un poco más grande, ¿ya? Si ustedes se fijan, en este caso, el primer
la primera gráfica, bien digo, parece un poco como una elipse, ya un comportamiento acotado, aflautado, ¿cierto? Y alargado, podríamos decir. En cambio, la segunda gráfica ya no es tanto una elipse, sino que ya está tirando a una circunferencia. Entonces, cuando tenemos datos de esta manera, distribuidos de esta manera espacialmente, nosotros vamos a identificar que la relación entre mis variables no va a ser tan grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los patrones no son estables, llamémoslo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información que me está entregando una variable de la otra no es tan certera. Y si ustedes se fijan, el nivel de relación ya que tienen mis variables es de 0.53. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Que la relación iba a ser de X. ¿Ya? O sea, había relación, pero era una relación débil entre mis variables. Entonces, cuando ustedes vean un coeficiente de correlación de Pearson de este valor, 0.55, 0.60, 0.53, como en el caso, en este punto, ustedes deben imaginarse una gráfica de esta manera distribuida. Y bien, ahora pasamos a los dos gráficos inferiores, ¿cierto? Donde no hay mucha diferencia entre los dos, hay un comportamiento sin un patrón definido. Ya si ustedes se fijan acá, teníamos una tendencia clara en el primero, donde se generaba una elipse clara, en cambio en el segundo ya la elipse se ananchaba un poco y perdíamos un poco de información, ¿cierto? En cambio ahora en la tercera, ¿cierto? En la inferior izquierda, ya no tenemos ningún patrón estable. Ustedes se fijan, casi los valores están aleatorios en el espacio, entonces claramente yo no puedo rescatar información de la variable X en base a la variable Y, o viceversa, yo no puedo rescatar información de la variable Y en base a la variable X. Bien. Y lo otro, si ustedes se fijan, ya esto ya aparece, o es casi una circunferencia por todos los extremos, si ustedes lo ven. Entonces esto me indica claramente que no va a existir relación, o si es que hubiese relación va a ser de muy baja calidad, por lo cual el análisis no va a ser muy robusto, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el valor, en este caso, del coeficiente de correlación de Pearson del 0.3, eso me indica, como comentamos en el curso, ¿cierto?, que no va a existir relación entre mis variables. Y por último, ¿cierto?, el inferior derecho, ya acá, si ustedes se fijan, esto es una circunferencia casi perfecta, donde igual que la anterior, ¿cierto?, no se observan patrones definidos, y por lo cual no podemos deducir en este caso ninguna conclusión sobre esta gráfica. Y si ustedes se fijan en el coeficiente de correlación es de menos 0.01, o sea, no hay ninguna relación entre las variables, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes identifiquen cuando asocien un valor, un coeficiente de correlación, por ejemplo un 0.9, un 0.5, un 0.3 o un 0.0, lo asocien a una gráfica, ¿cierto? Se imaginen de cómo los datos van a estar distribuidos en el espacio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Gracias, Marcela. Bien, entonces, acá, ¿qué fue lo que vimos? Vimos una relación, una fuerte relación de forma directa, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta una variable, la otra también va a aumentar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos menos cantidad de información, menos datos? Por ejemplo, aquí tenemos bastantes datos. Creo que la simulación era de 2000 datos. Entonces, tenemos y queda una gráfica bastante estable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos poca información, o sea, menos cantidad de datos? Por ejemplo, no sé, unos 20 datos. ¿Qué pasa? Tenemos algo parecido a este estilo. Cuando tenemos menos información, la gráfica no se ve tan clara como la anterior, ¿cierto? Donde uno ve patrones establecidos, marcados.
cuando hay menos cantidad de información no cuesta un poco más ver esos patrones, pero si ustedes se fijan es como la misma lógica. ¿Qué es lo que pasa acá en la primera, cierto? La superior izquierda, si ustedes se fijan, claramente hay una tendencia positiva y hay un valor, o sea, los datos están centrados o cerca en este caso de la media. A diferencia de la anterior, que era un poco más, como eran más cantidad de datos, quedaba más claro, ¿cierto? Esa agrupación. Acá, como tenemos más de dos datos, no queda tan claro, pero ustedes se imaginan una línea al medio, ¿cierto? La línea media del promedio de los datos. Claramente estos datos van a estar en base a esa línea y van a seguir la tendencia que va a tener esa línea. Entonces, cuando ustedes vean una gráfica de este tipo, claramente en este caso lo que me indica es que sí van a estar relacionadas estas variables, ¿ya? Si ustedes se fijan, vamos a tener un coeficiente de correlación de Pearson del 0.87, ¿ya? O sea, casi igual que el que vimos primero, y eso que tenemos una baja cantidad de información. Entonces acá nosotros es lo mismo, positiva, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? A medida que aumenta X también va a aumentar Y, ¿ya? Y a medida que disminuye X también va a disminuir Y, ¿ya? En cambio, si pasamos a la que está a la derecha, ¿cierto? A la superior derecha, cambia de sentido. Ustedes, si se fijan, ahora la tendencia va hacia abajo, ¿ya? O sea, va en este caso lo contrario que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Si ustedes lo pueden observar, aquí claramente también hay una agrupación de mis datos. Entonces eso quiere decir que sí hay relación. Todo esto, yo les muestro la gráfica, chicos, para que ustedes tengan una idea, tengan una visión, pero cómo corroboran si es que hay relación o no entre mis variables mediante el análisis estadístico que nosotros ya aprendimos, ¿cierto? El coeficiente de correlación de Pearson. Bien, yo les muestro la gráfica porque ustedes cuando entren al campo laboral, lo más probable cuando vean gráficas, no sé, de insumos, accidentes o de distintas problemáticas que ustedes se enfrenten en su área, lo primero que deberían hacer para ver si hay patrones, para ver si hay algún punto atípico, para ver el comportamiento, sería una gráfica de este tipo. ¿Para qué? Para que ustedes analicen cómo se han comportado históricamente todos los, en este caso, la variable que se está analizando, ¿ya? Entonces, por ese motivo, yo les muestro esto para que ustedes puedan visualizar y tener una idea en realidad de a qué me refiero con un coeficiente de relación, de correlación, perdón, del 0.9 o del 0.87 o como bien hasta acá, ¿cierto? Del menos 0.86. Y si se fijan, como es negativo, ¿qué pasa con esto? Nosotros acá nos indicaría que tenemos una relación indirecta o relación negativa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si aumenta una variable, la otra disminuye. Entonces, si aumenta X, Y va a disminuir. O si aumenta Y, X va a disminuir. ¿Ya? Es todo lo contrario. Entonces, si ustedes se fijan, cuando pase eso, la gráfica va a tener esta tendencia. O sea, va a tener tendencia a la baja. Y cuando era positiva, ¿cierto? Que las dos variables aumentaban, iba a tener una tendencia hacia el alza. Ya, eso es para que ustedes puedan identificar cómo se va a mover, en este caso, dentro de la gráfica, una correlación de este tipo. Y abajo, ¿cierto? Acá les muestro dos gráficas, perdón. Les muestro dos gráficas, si ustedes se fijan, esta gráfica, la inferior izquierda, ¿cierto? Teníamos un coeficiente de correlación del 0.6. Pero si ustedes ven acá, nosotros tenemos, claramente acá tenemos un comportamiento bastante agrupado de estos valores. Pero ¿qué pasa en este punto? ¿Qué es lo que entorpece este valor que no fuera un 0.8, un 0.9? Es este punto atípico que está acá abajo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes siempre realicen una mirada global de la información que tienen. Porque si ustedes no la realizan, yo puedo basar en este caso que tengo una relación del 0.6 que no es tan buena, ya no hay tanta información, o sea, una variable no me entrega tanta información sobre otra,
Pero en cambio, si yo observo la gráfica e identifico este valor, ¿qué es lo que debería hacer? Debería eliminar, en este caso, este punto, yo lo saco del análisis, ya porque claramente es un punto atípico, y sigo analizando los otros valores en conjunto, ¿ya? Y seguramente este valor, si yo saco este punto atípico que está acá abajo, este valor del coeficiente de correlación va a aumentar inmediatamente al 0.85, 0.9, en este caso, para estas variables, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos como el mismo ejemplo que acá, ¿cierto? O sea, tenemos una tendencia negativa, ¿ya? Si ustedes se fijan, el 0.61 positivo tiene una tendencia positiva y acá el menos 0.61 tiene una tendencia negativa, ¿ya? Si una sube, la otra disminuye. Por último, ya para terminar un poco el tema de la gráfica de los comportamientos, mostrar más que nada por qué es importante hacer esta gráfica. Las dos primeras son, en este caso muestro que cuando no existe relación, ya, o sea, la dispersión, que era como las que vimos también al principio. Acá no hay un patrón estable en ninguna de estas dos, entonces claramente no van a estar relacionadas mis variables. Pero ¿qué era lo que quiero mostrar acá? Son las dos de abajo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este conjunto de datos, si yo no lo grafico, jamás voy a identificar este comportamiento. Bueno, me voy a quedar con un nivel de relación entre mis variables o correlación entre mis variables, ¿cierto? Del menos, en este caso 0,1, lo que me indica que no existe relación. Pero si yo grafico mis variables, claramente, en este caso puedo identificar que son dos grupos aparte. O sea, quiere decir que a lo mejor esto son muestras de medicamentos, son estudios clínicos, ya pueden ser, de este tipo de problemas uno se lo encuentra en ensayos clínicos, ya cuando se hacen estudios de medicamentos en base a un grupo de personas, ya sea con placebo, o cuando se le inyecta el medicamento A, el medicamento B, el medicamento C, de este tipo de gráficas se descubre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si ustedes se quedan con este valor y no grafican, jamás van a identificar que aquí tenemos claramente agrupaciones de distintas maneras, porque puede ser que hay dos tratamientos distintos. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es segregar este grupo de personas y trabajarlo por tratamiento o, en este caso, por la agrupación que ellos presentan, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y lo otro punto, que también ustedes se pueden encontrar con algo así, ya es cuando tenemos las medias, tenemos dos medias en nuestro conjunto, o sea, dos grupos, llamémoslo así. Un grupo con valores, en este caso, un poco más pequeños, y tenemos otro grupo con valores elevados, pero si se fijan, hay dos agrupaciones dentro de la población, llamémoslo así. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que qué es lo que se aconseja hacer? También identificar por qué motivo están esas separaciones. También puede ser por lo mismo anterior, ¿cierto? Los tratamientos, eh, temas médicos ya que estábamos comentando anteriormente, y segregar esto y trabajarlos por separado. Pero eso es lo importante, y lo que les quería decir es que siempre ustedes deben realizar este tipo de gráficas para ver el comportamiento de nuestro conjunto de datos, ¿ya? En particular, esta gráfica nosotros la vamos a aprender a hacer ahora con el SPSS, ¿cierto? Con el software que yo les pedí que instalaran. Y la próxima clase ya vamos a trabajar en ello, ¿vale? Para que lo tengan presente y, y lleguen con el SPSS instalado. ¿Alguna duda, chicos? Por mi ¿Ninguna? parte, Gracias, Marcela. Profe, yo no tengo ninguna duda de la materia, pero tengo una duda con el tema de la última prueba que hicimos. ¿Ya? ¿Sí? Dime. ¿De ahora o esperamos como al final de la clase? Sí. No, dime nomás, porque ahora vamos a cambiar a la regresión lineal, así que... Bueno. Lo que pasa es que no sé si recuerda que ese día de la prueba yo pedí como un horario
flexible por el tema de mi trabajo. ¿Sí? Ya, y lo que pasa es que cuando intenté subir la prueba en el horario que usted me puso en el correo, la plataforma no me permitía subirla porque estaba cerrada la opción para subir la prueba. Entonces yo le escribí un correo como a las 8:33 o 35, preguntándole qué podía hacer al respecto, dónde podía subir la prueba, porque la plataforma no me lo permitía. Pero esperé un rato y usted no me respondió, entonces le envié la prueba por el correo, porque no sabía dónde más subirla. Entonces quería saber si es que pudo recepcionar mi prueba, si es que se va a tomar en consideración o si es que simplemente no, porque en realidad no pude hacerlo por la plataforma porque no me lo permitía, donde ya estaba cerrado por el horario. Sí, Daniela, lo que pasa es que ahí les pido siempre que lean bien las instrucciones, porque yo en el correo que te envié te indiqué que me tenías que devolver la prueba por correo, así como también el caso de Matías, que también tiene el mismo inconveniente. Entonces, no te preocupes, eso era lo que tenías que hacer, enviármela por correo, porque claramente el sistema iba a estar cerrado por el horario que yo tengo estipulado en este caso, que era hasta las 7, me parece que fue. Así que no te preocupes, no te Ah, preocupes. ya, genial, perfecto, muchas gracias. Vale, no hay problema. Bien, chicos, continuamos entonces. Un segundo, ahora sí. Bien, entonces ahora ya entramos un poco de lleno a explicar en realidad, porque todavía no vamos a hacer modelo de regresión. Ya primero, la próxima clase vamos a trabajar con la gráfica, y luego yo creo que para el lunes me imagino que vamos a trabajar con modelos de regresión, eh, y tratar de explicar para qué sirven y cómo utilizarlos, ¿ya? Pero a modo de explicar para qué, cuál es el objetivo de hacer este tipo de modelo, ¿ya? A ver, el modelo de regresión simple, ¿ya? ¿Por qué se llama modelo lineal de regresión en este caso, o regresión lineal simple? ¿Qué es lo que busca hacer? Busca, como yo bien digo, predecir un poco el futuro, o en este caso, identificar niveles de llegar a un éxito o a un resultado deseable. ¿Por qué? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo claro que si voy en carretera, ¿cierto? Y aumento la velocidad, voy a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, y aumento la velocidad a 120 kilómetros por hora, el consumo de combustible va a aumentar. Bien, eso yo lo tengo claro. Yo sé que están relacionadas, pero yo no sé cuánto es lo que va a aumentar, ¿ya? Entonces, para eso es el modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal lo voy a hacer, ¿cierto? Voy a tomar la información y me va a indicar que si yo aumento, por ejemplo, 10 kilómetros la velocidad, el consumo se va a aumentar en, no sé, en 0,2 litros, por ejemplo, no sé, cada 10 kilómetros, por ejemplo. O si yo aumento 20 kilómetros de velocidad, se va a aumentar 0,5 litros por cada 10 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, primero, acá esto va de la mano con todo lo que hemos visto anteriormente. Primero analizábamos las variables por separado, ¿cierto? Luego empezamos a analizar las variables en conjunto, luego empezamos a ver si es que estas variables estaban relacionadas entre sí, y ahora esa relación entre sí, si es que realmente están relacionadas, yo estoy asociando valores numéricos a esta relación. O sea, yo voy a tener una respuesta, eh, si aumento 10 kilómetros voy a aumentar X número el consumo, o si aumento 20 voy a aumentar X número el consumo, ¿ya? Entonces voy a tener un resultado o voy a tener conclusiones en este caso, ¿cierto? Mucho más certeras. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar estos modelos de regresión, ya que si ustedes se fijan, como bien dice ahí, ¿cierto? Tiene 4 propósitos. Bien, el primero, describir; el segundo es controlar; luego seleccionar;
y por último predecir. ¿Por qué motivo? Porque lo primero que hace es tomamos la información y e identificamos de dónde viene, o sea, vamos a describir el dato, qué se trata, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué tipo de estudio vamos a hacer, o sea, qué queremos analizar, ¿bien? Luego vamos a controlar la información porque vamos a identificar si, por ejemplo, recuerdan la gráfica que vimos anteriormente que tenía un punto atípico, ¿cierto? Que bajaba, en este caso entorpecía el estudio. Entonces, para eso voy a controlar mis datos, voy a identificar ciertos patrones, ciertos criterios, ya de medidas de corte, llamémoslo así, que vamos a eliminar algunos, ¿cierto? ¿Para qué? Para controlar el dato y que sea estable dentro del análisis, ¿ya? Luego vamos a seleccionar ese conjunto de datos, haciendo como un filtro, como se llama, ¿cierto? O sea, vamos a eliminar lo que nos sirve y vamos a seleccionar solamente lo que nos va a servir. Una vez que ya tengamos definido y seleccionado lo que nos sirve, tenemos que identificar las variables que vamos a utilizar, ¿cierto? O sea, ya identificadas las variables, vamos a hacer el filtro. Y por último vamos a ingresar al modelo y vamos a predecir la información, como bien digo, que vamos a tomar la información pasada de nuestras variables y vamos a llegar a un resultado a futuro. O sea, yo les puedo decir, no sé, si aumentan 10 minutos el ejercicio diario que ustedes hacen, por ejemplo, van a disminuir 0.800 kilos, ¿ya? O 800 gramos, un ejemplo. Bien, en cambio, si aumentan de 10 o sea, 20 minutos diarios, van a disminuir en 1.2 kilos, por ejemplo, ¿ya? A eso hace referencia a este tipo de análisis. Vamos a la relación que teníamos anteriormente entre mis variables y ya le estamos asignando un valor numérico que me está indicando y voy a poder concluir, ¿cierto? Numéricamente y con fundamento en base a la interrogante que teníamos al principio, ¿ya? Ese es el objetivo, en este caso, de este modelo de regresión. ¿Se entiende, chicos, o no? Bien. ¿Sí? No, que se entiende, profe. Ya, gracias, Marcela. Entonces, bueno, por definición, como bien dice ahí, ¿cierto? Este método estadístico nos va a permitir, ¿cierto?, cuantificar una relación de dependencia entre variables cuantitativas, ¿ya? Eso es súper importante, que aquí nosotros vamos a trabajar netamente con variables cuantitativas, ¿ya? Para poder realizar este estudio. Y lo primero que vamos a tener que tener en claro, y ahí esto se lo tienen que aprender, el nombre de las variables que van a tener en mi modelo. Yo voy a tener dos variables en particular. ¿Por qué? Porque es un modelo de regresión simple. No voy a tener más variables. Voy a tener, en este caso, dos variables y tres parámetros, o dos parámetros del modelo y un error. La primera variable se va a llamar variable dependiente o variable de respuesta, ya que va a ser la variable i. Que esta es la que se busca explicar en realidad. Por ejemplo, si yo voy en carretera, mi variable, el ejemplo que les di, ¿cierto?, sería el consumo de combustible y velocidad del auto. Entonces, la variable, yo quiero saber qué pasa con el consumo de combustible en base a la velocidad que yo vaya. Entonces, la variable de respuesta, la variable dependiente, la que está sufriendo cambios con la otra variable, sería el consumo de combustible, ¿ya? Y por otro lado, la variable independiente, ¿ya? O variable causante, como bien dice aquí, va a ser la variable denotada por i, ¿ya? Que para nuestro ejemplo sería la variable, en este caso, velocidad, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque si yo aumento la velocidad, repercute inmediatamente en el consumo de combustible, ¿ya? Entonces, por ese motivo, la variable dependiente va a ser la que se ve alterada por la otra variable y la variable independiente es la que altera ya a las otras o a la otra variable, en este caso en particular. ¿Cómo va a ser el modelo? El modelo va a ser de esta manera, ¿ya? Y eso i, que va a ser la respuesta,
Después esto lo vamos a explicar bien, chicos, ya no se compliquen porque ahora yo se lo estoy mostrando teóricamente, pero después vamos, yo creo que la clase el día lunes, sí, con seguridad, lo vamos a describir prácticamente, o sea, vamos a sacar algunos resultados y vamos a hacer el comentario y el llenado de este modelo. Entonces, este modelo va a tener dos variables, si ustedes se fijan, la variable YSUI, que era la variable dependiente, ya, que vimos anteriormente, y la variable XUI, que es la variable, en este caso, independiente. Y va a tener tres parámetros, bueno, dos parámetros en particular, que son parámetros, que va a ser el beta 0, que son parámetros del modelo, que estos son, el beta 0 va a ser como la media, el valor base donde va a partir todo el análisis, y el beta 1 va a ser cuánto influye la variable X en Y. ¿Sí? Así, eso es lo que me indica este modelo. Y todo esto va a venir asociado a un error aleatorio que esto automáticamente me lo entrega el sistema. Ya, eso no, ahí no sé cómo. El beta 0 y el beta 1, esto automáticamente me entrega el sistema, ya, así que no se compliquen con que, oye, a lo mejor no, ¿cómo se vaya a sacar esto? No, tranquilos, porque todo yo debo saber qué variables quiero ver, si es que están relacionadas o no, y se las debo ingresar al sistema para que me entregue el resultado, nada más que eso, y después, por supuesto, sí, ustedes deben saber leer ese resultado, ya que ese es el objetivo que vamos a tener en las próximas clases, que ustedes aprendan a leer el resultado que me va a entregar. Entonces, esto sería un modelo de regresión, y en base a esto, si ustedes se fijan, vamos a tener una respuesta numérica, ya, o sea, aumento 1 kilómetro de velocidad y esto va a ser una ecuación matemática y que me va a modificar, entonces me va a indicar cuánto va a aumentar el consumo de combustible, ¿ya? Para ese caso. Entonces, tenemos, ¿cierto? Variable dependiente, el beta 0 y el beta 1 son parámetros del modelo, el beta 0 está asociado a la variable Y y el beta 1 está asociado a la variable Y. Y en este caso tenemos la variable independiente y más el error estándar, el error aleatorio que se genera automáticamente del modelo y que tenemos que este valorcito, estos valores en realidad los tenemos que analizar porque hay ciertos criterios que se deben cumplir. ¿Sí? Pero eso lo vamos a comentar en las próximas clases. ¿Se entiende o no se entiende? Sé que a lo mejor es un poco... Sí, profe, se entiende. Ya, gracias, Jonathan. Yo sé que a lo mejor está un poco confuso de primera, ya, pero no se compliquen con esto, no se compliquen con el modelo, porque todavía no explicamos el modelo, yo solo estoy presentando teóricamente cómo es, ¿cierto? Nada más que eso. Y las próximas clases, yo creo que en particular la clase del día lunes, ¿cierto? Ya vamos a ver en detalle este modelo y ahí yo lo voy a explicar paso a paso para que ustedes sepan cómo se debe realizar, ¿no es cierto? Ya sea en el SPSS y cómo nosotros lo vamos a comentar, en este caso, cómo ustedes lo deben comentar y cómo ustedes deben deducir y concluir en base a este modelo. Entonces, este es el modelo que vamos a trabajar por las próximas 4 o 5 clases, creo, ¿cierto? Antes de la evaluación y la próxima evaluación es netamente la información que acabamos de ver hoy y lo que vamos a seguir viendo, por supuesto, pero en las próximas clases no es nada más que descubrir este modelo, describirlo, que ustedes lo aprendan a comentar, ya, y no es nada más que eso. ¿Se entiende, no? No sé. Sí, profe, entiendo. Perfecto. Ya, chicos, entonces lo que les voy a pedir es que las personas que no han instalado el programa, ya el SPSS, lo hagan ahora. Ya vamos a quedar hasta acá por hoy y la próxima clase, el día miércoles, ya vamos a empezar a descubrir lo que es el SPSS, ya, y vamos a hacer estas gráficas que son bastante interesantes y que yo creo que siempre cuando uno empieza a analizar algún tipo de información las debe utilizar, ¿vale? Entonces, para eso, chicos,
Así que para las personas que todavía no completan la instalación del software, ya lo pueden hacer. En este caso, el link de un canal de YouTube que les dejé, que explican súper bien, que siempre utilizo ese canal porque ese link es relativamente nuevo, no es tan antiguo. Es súper práctico para descargar, es súper simple para descargar el archivo y poder instalarlo, ¿ya? Así que les dejé, creo que 3 links, uno donde son instrucciones y los otros 2 es como una mirada global de análisis con SPSS para que ustedes vayan interiorizándose en el software, ¿ya? Y el miércoles en este caso eh, lleguemos netamente a realizar o a resolver los problemas que voy a tener preparado para esa clase. ¿Ya? Así que favor ahí instalar a las personas que todavía no instalan o las que están instalando, ver los videos, en este caso los tutoriales, para que ya tengan una noción de qué hablamos cuando yo les comento análisis de datos con SPSS. ¿Vale? ¿Se escuchó o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, vale. Ya, chicos, entonces quedan libres. Instalen, hagan la instalación, por favor, y nos vemos en la clase el día miércoles, ¿vale? Que esté muy bien, profe, cuídese. Igual, Nos vemos. recuerden Gracias. verlo. Vale, Diana, Chao, nos profe, vemos. gracias. Chao, Daniela, nos vemos. Recuerden ver los videos.